Hola, ¿qué tal? La entrevista es una de las técnicas más usadas en la investigación. Es la técnica cualitativa quizás más utilizada y más querida, no solo en la psicología, sino en las ciencias sociales en general. Y bueno, en esta mini charla lo que quiero hacer es traer algunos elementos clave que ayuden a preparar tu entrevista. Pues en principio una entrevista es un diálogo que implica mucha fluidez y que implica el profundizar, acercar o conocernos alguna cuestión, algún tema, algún problema en lo que la persona a la que estamos entrevistando es docta o tiene mucha experiencia. Entonces es una técnica muy querida porque nos permite acercarnos a las fuentes de manera directa y conocer información primaria sobre algún tema o algún asunto. Una cuestión por la que a veces es un poco evitada esta técnica es porque pues implica mucho trabajo, ¿no? En términos de si queremos conocer a una comunidad muy extensa y hacer entrevistas como técnica de investigación, nos tomaría mucho tiempo. Bueno, ¿qué hay que hacer para preparar una entrevista? Para empezar, tenemos que definir cuál es el objetivo de nuestra entrevista o cuáles son los objetivos, ¿no? Ustedes pueden definir un objetivo general que en este caso está vinculado a conocer, a explorar el modelo cultural o algunas partes de ese modelo cultural, los valores, las creencias de una persona que es muy diferente a ustedes. Pueden definir algún objetivo que sea muy grandote, por ejemplo, retomando o explorando más bien normas subjetivas, creencias, valores en torno a diferentes cuestiones relacionadas con el mundo y la visión de una persona, por ejemplo, su visión sobre la política, sobre la religión, sobre la sexualidad, sobre las relaciones de género, sobre la educación, en fin, ¿no? Una cantidad que ustedes definen hasta dónde la llevan. Y otra posibilidad es que se enfoquen a uno de estos temas en particular, a la sexualidad, a la religión, a la escolaridad, a la experiencia en comunidad, y aborden solo algunos de estos elementos de lo que implica un modelo cultural, solo las normas sociales o solo las creencias o solo los roles o expectativas que se tienen. Y bueno, una vez que hayan definido por dónde quieren llevar su entrevista, tendrán que definir qué tipo de entrevista van a hacer. En general, hay un consenso en que en la investigación social, por lo general, se usan tres tipos de entrevista. La entrevista no estructurada, que también se le llama entrevista a profundidad y que tiene un grado de libertad muy amplio. Es decir, tú vas con esta persona que vas a entrevistar y teniendo en mente siempre el objetivo de tu entrevista, tú generas un diálogo muy espontáneo donde vas en ese momento formulando preguntas. Es como cuando te encuentras con un ser querido, con una amistad y se ponen a platicar de algo que les interesa a las dos. Una segunda tipología, un segundo tipo, es la entrevista semiestructurada. La entrevista semiestructurada pues tiene cierto grado de libertad, pero tú previamente hiciste una guía de entrevista, es decir, una lista de preguntas, y entonces estas preguntas van a abordar los grandes temas que te interesan a partir de ese objetivo general. Pero durante la entrevista tú también puedes improvisar con esta entrevista semiestructurada. Entonces llevas esta guía, pero puedes modificar el orden de las preguntas, puedes generar nuevas preguntas que te parezca en ese momento que son relevantes, o puedes incluso omitir algunas preguntas que te parezca en el momento que ya no son relevantes, porque quizás la entrevista tomó otro rumbo del que imaginabas. Una tercer categoría o tipo es la entrevista estructurada. Esta es más rígida, tú llevas una guía de preguntas, te interesa explorar concretamente esas cuestiones y en ese momento de la aplicación de la entrevista no generas nuevas preguntas ni te sales, digamos, de la línea, ¿no? Bueno, ¿cómo elegir a un informante o a una informante? Pues normalmente en función al objetivo de nuestra entrevista identificamos personas clave, personas que por un lado tienen muchos saberes, conocimientos o experiencia adquirida en torno a esa cuestión que nos interesa investigar y por otro lado que sea una persona que también esté de acuerdo y quizás que le agrade la idea
de tener una charla contigo, de hacer una entrevista contigo. ¿Qué otra cuestión hay que preparar previamente? Pues definir cuestiones técnicas. Por ejemplo, es muy útil cuando hacemos una entrevista grabar el audio o algunas veces es posible grabar en video, porque cuando hacemos después el análisis de lo que nos dijeron, resulta sumamente útil poder regresar la cinta o regresar el audio y detenernos en aquellas cuestiones que nos parecen clave o que hay que rescatar como una información importante dentro de los hallazgos que vamos generando. ¿Qué más hay que pensar? Un poco las cuestiones éticas. Es muy importante que cuando estamos haciendo estas labores investigativas nos pongamos a hacer un ejercicio autocrítico también. ¿Qué implica que yo vaya con las personas a pedirles información sobre su vida para hacer un trabajo que puede ser en mi beneficio o puede ser de beneficio colectivo? Hay algo que se llama extractivismo académico. Nos gusta evitar a muchas personas eso porque implica básicamente utilizar a los demás para generar información, para publicar artículos y documentos investigativos que a la gente realmente no le están redituando nada. Entonces, bueno, creo que está bueno hacernos la reflexión de cómo vamos a hacer esta entrevista, cómo vamos a comunicarle a esta persona la utilidad de esa entrevista para asegurarnos de que esté de acuerdo con ello, para asegurarnos de que considera importante ello y entonces su participación es motivada también por apoyarnos a nosotros en nuestro proceso de aprendizaje o producción de conocimiento. Y bueno, siempre también buscando situarnos en una relación horizontal, ¿no? Donde yo, en tanto investigadora, no me sitúe en un pedestal de poder encima de la otra persona, sino que podamos tener un diálogo directo, cara a cara, donde la sensación sea que somos iguales y que estamos hablando de algo que nos interesa en común a los dos. Bueno, una vez pasado todo esto, uno acuerda la entrevista y, bueno, cuando te das cita con tu informante, pues se puede iniciar siempre con un diálogo como más espontáneo y para romper un poco el hielo, ¿no? Se puede hablar un poco de los objetivos de la entrevista, o iniciar incluso con un cómo está, seguido de a lo mejor qué tenemos en común en estos días, ¿no? Se puede romper un poco el hielo. Después es importante comunicar los objetivos de la entrevista, comunicar estas cuestiones que les hablaba previamente, de cómo se va a mantener el anonimato, de cómo la utilidad de esta entrevista es para fines de aprendizaje, para fines de reflexión en un curso, en una clase y para fines también de conocer distintas perspectivas sobre la vida que nos ayuden también a hacer una reflexión sobre el prejuicio o sobre otros fenómenos, ¿no? Ahí cada una podrá hacer un ejercicio mental para saber qué es importante comunicarle a esta otra persona. Bueno, una vez que se arranca con la entrevista, pues es muy útil que estemos relajadas, que propiciemos que la otra persona se relaje y que se disfrute esta charla. La entrevista al final implicaría en el mundo ideal de muchas de nosotras tener una buena charla con alguien que domina un tema o que tiene mucha experiencia y disfrutar de esa conversación, disfrutar de esa charla y traer de ahí algunos puntos o lecciones o aprendizajes o elementos clave para hablar de algo, ¿no? Que nos interesa en común. Bueno, una vez que hicimos la entrevista, normalmente puede ser entre 1 y 2 horas, ¿no? Es importante también aclarar con nuestra informante o nuestro informante cuánto tiempo nos llevará a hacer la entrevista para que lo consideren. Y bueno, una vez que hicimos esto, es importante que generemos a lo mejor un primer punteo, notas. Esto se puede hacer durante la entrevista, tomar algunas notas, aunque a veces el estar muy concentrado en tomar notas puede distraernos de leer a la otra persona en su complejidad, con sus gestos, con sus ideas plasmadas ahí. Entonces yo recomiendo que tomemos notas mínimas durante la entrevista y que una vez que la terminamos, hagamos una primer como lluvia de ideas, un vaciado de cuáles fueron estos elementos clave que habrá que reportar. Y bueno, después de eso
En este caso, no vamos a hacer la transcripción de la entrevista ni vamos a aplicar alguna técnica interpretativa como más específica, sino que va a ser con libertad. Con libertad ustedes pueden partir de sus notas y analizar cuáles fueron estos elementos clave que encuentran que hay que rescatar de esa entrevista, por su relevancia, por su capacidad de confrontarnos, por su capacidad de profundizar en un tema, estos hallazgos que tú consideres a partir de haber hecho este ejercicio que es importante comunicar a alguien más, en este caso al resto del grupo de psicología social. Entonces, bueno, ahí es donde puedes regresar a escuchar el audio, a ver el video y puedes usar categorías de análisis, ¿no? Estas categorías de análisis pueden estar perfectamente derivadas de los objetivos. Por ejemplo, una categoría de análisis puede ser religión, otra puede ser política, otra puede ser sexualidad, pero también pueden ser categorías en función a estos modelos de lo que es la cultura. Entonces, una categoría puede ser normas sociales, otra categoría puede ser roles, ¿no? O puede haber una combinación de los dos. Normas sociales relacionadas con la sexualidad, roles relacionados con la religión, tú decides qué tan simplificado o qué tan integrado vas haciendo este análisis de los resultados. Finalmente, es importante que esto lo reportes. Hacer un reporte de una entrevista es un acto de transparencia. Lo que hay que decir es qué se hizo, cuál fue el objetivo, cómo se hizo y qué resultados encontramos. Y finalmente, qué concluimos con todo eso que encontramos. El documento que yo te pido va a llevar una primera parte. En su portada puedes poner tus datos, tu nombre, un título que le asignes a este trabajo y después tienes que incluir aspectos metodológicos. ¿Cuáles fueron los objetivos? ¿Cuál fue la técnica empleada? Si fue una entrevista semiestructurada o no estructurada o estructurada. ¿Cuál fue el procedimiento general que seguiste? Si contactaste a esta persona porque vía, cuando se encontraron, qué fue lo que le indicaste al respecto de cuestiones éticas, del objetivo de la entrevista, cuánto duró la entrevista, cómo se realizó, si fue en videollamada, si fue vía telefónica, cómo se analizaron los resultados, si tú definiste categorías a partir de los objetivos o de manera libre al revisar tus notas y escuchar la entrevista, generaste ahí las categorías, eso también es posible. Y bueno, finalmente puedes poner los hallazgos a modo como de puntos o bloques, ¿no? Donde describes qué fue lo que te dijo la persona de manera general, donde puedes traer algunas citas textuales, entrecomilladas, y donde puedes poner algunas apreciaciones tuyas a partir de lo que la teoría nos dice que es la cultura, por ejemplo, o de algún modelo revisado sobre lo que es la cultura. Y bueno, finalmente tus conclusiones son muy importantes porque a veces vemos las conclusiones como una actividad, como un apéndice del trabajo que no tiene como mucho valor. Yo creo que es de lo más importante porque en las conclusiones se escucha tu voz y es donde plasmas con todo eso que viste atrás, tan complejo, tan atiborrado de método, de discurso, qué es lo que te parece a ti, que es muy importante, qué es lo que tú rescatas, qué es lo que habría que explorar más, cuál es aquella lección que te va quedando, a lo mejor a partir de tu propia experiencia, confrontada por la experiencia de esta otra persona. Ahí es tu voz, ahí sí puedes hablar en primera persona, en la sección anterior se reporta más bien en tercera persona, y ahí es donde yo escucho qué es lo que piensas tú sobre el quehacer investigativo que está detrás. Mucha suerte.